Buenas noches a todos. Bienvenidos a este certamen organizado por ESID Perú. El tema que hoy día vamos a tocar está relacionado a las estimaciones por concepto de depreciaciones. Ya, hoy día vamos a aprender qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar las depreciaciones que realizan las entidades públicas por los activos que éstas poseen, ¿no? Recordemos que en el sector público las entidades públicas administran muchos activos, ¿no? Muchos bienes, equipos, maquinarias, vehículos, e inclusive estamos hablando de la infraestructura pública, lo cual esto es importante que las entidades puedan tener en cuenta, ¿no? Qué es lo que se debe considerar y cómo es que se debe realizar las depreciaciones. En ese sentido, la Dirección General de Contabilidad Pública regula contablemente aspectos que tienen que ver con la depreciación, ¿no? Aspectos que se regula sobre la depreciación. Entre, por ejemplo, cómo se calcula, cuáles son los métodos de depreciación y todos ellos. En ese sentido, lo que, lo que ocurre en la práctica, a veces hay digamos, eh, una incompatibilidad de repente entre contabilidad y bienes patrimoniales, ¿no? Porque a veces el área de bienes patrimoniales tiene en cuenta aspectos que son propios de su ente rector, mientras que la Dirección de Contabilidad Pública tiene también sus criterios respecto a cómo se van a depreciar los bienes. Entonces empezamos con este tema. Una vez más, bienvenidos a todos. Por favor, siéntanse cómodos. Gracias al Internet nos podemos reunir con tantos participantes de todo el país. Igual yo estaré presto a las preguntas de parte de ustedes, ¿ya? Yo voy a estar presto para poder contestar sus preguntas. Qué mejor si hacen preguntas, ¿no? Eso es lo más importante en cualquier evento. El hecho de que ustedes nos formulen sus preguntas y nosotros estamos prestos a poder responderlas. Bien, entonces, ¿qué es la depreciación? ¿No? Pues, la depreciación constituye gastos, la depreciación constituye costos. ¿Cómo se entiende a este concepto? Generalmente los colegas contadores, ¿no? Y otros profesionales consideran que las depreciaciones son gastos, ¿no? Casi todos creen que son gastos y es porque así nos han enseñado. Siempre hemos creído que las depreciaciones constituyen gastos, que no está mal, ¿no? Que no está mal que se contabilice en ciertos momentos como parte del gasto, pero eso no es todo. Eso no es todo. Hay momentos en los cuales hay acciones y hay situaciones en las cuales las entidades tienen que registrar estas depreciaciones no necesariamente como gastos, sino como costos, ¿ya? Como costos. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, lo que tenemos que diferenciar es cuándo la depreciación será gasto y cuándo la depreciación será costo. En ese sentido, eh, en todo el patrimonio que posee el sector público, tenemos los bienes de patrimonio histórico, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Perú es muy rico en el tema cultural, ¿no? Tenemos muchas civilizaciones, inclusive la Caral, que es la civilización con 5.000 años, ¿no? De descubrimiento acá en la Tierra, es la segunda civilización más antigua del mundo. Caral, ¿no? Que se encuentra acá en Lima Norte. Hay unas ruinas muy bonitas respecto a esta cultura. Y luego pues tenemos varias culturas milenarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trujillo está el Chan Chan, el Imperio Huari en Ayacucho, en Cusco ni hablar, ¿no? Todo el camino, la ruta del Inca y los lugares arqueológicos. Y Machu Picchu, que es considerado como una maravilla del mundo. Entonces, estos bienes, por ejemplo, que, que son bienes que generan para el país, generan mucho turismo, generan
Hay un sonido que se está filtrando, si podrían por favor bajar el audio. Creo que es de David Pacori. Ok, gracias a David. Ya, entonces les estaba comentando que en ocasiones tenemos una variedad de bienes, ¿no? Que son considerados como bienes culturales. En el caso del país hay una cantidad de estos bienes. Ahora, respecto al tema de la depreciación, ¿cómo se deprecian esos bienes? ¿No? ¿Deberían depreciarse? ¿Tienen un valor económico realmente? ¿O su valor cultural es mucho mayor que el valor económico que podríamos asignar a estos bienes? Ahora, seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no? Si tiene un valor económico Machu Picchu, ¿cómo se registra en la contabilidad? ¿A qué valor se registra? ¿Quién debería registrarlos? ¿El Ministerio de Cultura? ¿No? ¿Y qué valor le asigna Machu Picchu? ¿Hay algún mercado que ofrece un producto parecido al de Machu Picchu? Como para decir, vamos a actuar por el valor razonable. Podríamos considerar a Machu Picchu un valor de mercado, pero en ese mercado, ¿quién podría darnos asesoramiento en aspectos de evaluación económica de este lugar arqueológico? Lo cual es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, estos bienes patrimoniales históricos normalmente, si bien es cierto, poseen un gran valor cultural, pero no necesariamente tienen que ser reconocidos en los estados financieros. Es decir, no tenemos obligación de registrar este valor porque es difícil es determinar, estimar el valor que le corresponde a este bien patrimonial, ¿no? No es fácil. Entonces, igual, ¿no? Todos los centros arqueológicos que tiene el país, incluido las reservas naturales y las obras de arte, no hay forma de contabilizarlos. En ese sentido, no se deprecian, ¿ya? No se deprecian, no se deprecian. ¿Deberían presentarse en los estados financieros? Quizás sí, ¿no? Y eso implicaría pues hacer todo un trabajo de investigación a fin de que se registren, ¿no? Adecuadamente en los estados financieros. Pero por ahora no hay forma de registrarlos, ¿no? No tenemos una forma de cómo determinar el valor que tendría Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Y mucho menos su depreciación. O sea, no hay forma de depreciarlo. O sea, ni para decir el método lineal, unidades producidas o la depreciación decreciente. No hay forma, no hay forma. Entonces, pero eso se revela, se tiene que revelar en los estados financieros, ¿no? Como un aspecto de dar a conocer, pues, estos bienes patrimoniales que tiene el país. Por eso la norma dice, no requiere que una entidad pública reconozca los bienes de patrimonio histórico, artístico y o cultural. ¿Ya? No hay forma. Los bienes históricos, ¿no? Los bienes, el patrimonio histórico, artístico y o cultural difícilmente se va a reconocer, pero eso no significa que no se reconozca. Como digo, la norma te dice no requiere, pero también sí hay una probabilidad de que estos bienes sean reconocidos. Pero actualmente, al menos en nuestro país, no hay forma de cómo medirlos. Tampoco en otros países. Ustedes pueden revisar información, por ejemplo, en el caso de Guatemala o México, ¿no? Países que tienen mucha cultura como la nuestra, seguramente pues no va a tener, ¿no? No va a tener información de esto. Lo que sí recuerdo es como así tenemos el Inti Raymi, por ejemplo, en Guatemala se habla mucho del dios Quetzalcóatl, ¿no? Que es el dios para ellos, ¿no? Así como para nosotros fue el Inti, ¿no? El sol. Entonces ellos igual, ¿no? Manejan una serie de culturas y las ruinas que tienen son muy parecidas a la que tenemos nosotros, ¿no? Y en México ni hablar, ¿no? Hay culturas que se han desarrollado también por ese lugar. Bien, entonces eso para empezar, ¿ya? Que los bienes patrimoniales, los bienes históricos, artísticos y o culturales, el patrimonio histórico, artístico y o cultural, actualmente no estamos registrando. El ente rector, que es la Dirección de Contabilidad Pública, tampoco ha establecido criterios para su reconocimiento. De manera que por ahora no estamos reconociéndolos, ¿ya? No estamos reconociéndolos. Muy bien, siguiente. Siguiente, igual como les digo, yo estaré atento a las preguntas de parte de ustedes para poder responderlas, ¿ya? De rato en rato yo voy a ingresar a ver las consultas.
Ok, Eduardo, ujú, Elizabeth, Wilfredo, Marifil. Muy bien, entonces cualquier consulta, por favor, y con el mejor gusto. Ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a ver el tema del importe en libros, ¿no? El importe en libros eh, equivale al valor contable, ¿ya? En otros países como la República de Chile, por ejemplo, se le conoce como valor contable, ¿no? Pero en las normas contables e inclusive en nuestro país, nosotros le decimos pues el importe en libros, ¿no? Más le conocemos como ese nombre, importe en libros. Bueno, este importe en libros, ¿cómo se mide, no? ¿Cómo se registra el valor de un bien patrimonial, de los activos del sector público? Eh, esto, lo cierto es que la norma me dice que la forma como se reconoce y la forma como se miden estos activos tendría que cumplir con las siguientes condiciones. Por ejemplo, tenemos el valor de activos. El valor de activos, el importe de un activo va a ser es el que le corresponde como tal, ¿no? Por ejemplo, su costo de adquisición o el costo de mercado, si es que este ha sido adquirido sin ninguna contraprestación, ejemplo, una donación o una transferencia que yo recibo de otras entidades, pues yo tengo un activo ahí. Por lo tanto, le asignamos un valor. Repito, sea el costo, valor en libros, o puede ser un valor razonable si es que se trata de una transacción sin contraprestación. A ese valor que yo poseo, eh, voy a restarle, la fórmula es esta, ¿no? Voy a restarle la depreciación y voy a restarle las pérdidas por deterioro. Y restando estos dos conceptos, depreciación y deterioro, entonces tenemos el importe real, ¿no? Tenemos el importe en libros, es el importe real que se tiene de ese activo. Pero siempre hemos pensado de que al valor en libros solamente debemos restarle la depreciación. No, la fórmula es la depreciación más el deterioro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, ¿cómo se determina la depreciación? Justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para realizar las depreciaciones? Sobre todo ahora que hemos estado en pandemia y que seguramente muchos de los bienes de patrimonio, los activos del sector público, no han sido usados. ¿Y ustedes creen que deberían ser depreciados esos bienes? ¿Que no las hemos usado? Y a usted seguramente le han asignado una laptop en su casa, o de repente no, ¿no? Usted está usando su propio equipo para hacer el trabajo remoto. Entonces eh, ahí por ejemplo, deberíamos creer de que estamos, esos activos que no se están usando, muchos vehículos, por ejemplo, ¿no? No se están usando. Antes hay entidades que tienen un montón de camionetas, pero esas camionetas justamente como ahora el personal viene realizando actividades remotas, entonces los vehículos están en desuso. ¿Deberían depreciarse? ¿Creen ustedes que deberían depreciarse o no? No sé qué me dicen a través del chat, ¿no? Podrían darme su respuesta para yo tener una idea. Los que están siguiendo a través del Facebook podrían darnos una opinión, ¿no? ¿Se deprecia o no se deprecia esos bienes que no han sido usados en la etapa de pandemia? Ya, entonces este valor de activos, nuevamente cabe señalar, queridos amigos, el valor de activos cabe señalar que este activo que tiene un valor económico, que tiene un valor contable, no se queda con ese valor, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ese valor se va a ver reducido. Y seguramente esta reducción que vamos a realizar obedece justamente obedece pues al tema de la depreciación o al deterioro. Ahora, la depreciación no es lo mismo que el deterioro, ¿no? La depreciación es una cosa totalmente distinta. El deterioro, por ejemplo, es una pérdida. ¿Ya? El deterioro es una pérdida, es una disminución del valor de un activo, ¿no? Ejemplo, un deterioro se da, voy a suponer, por causas externas o causas internas, ¿no? El deterioro, por ejemplo, se da, por ejemplo, cuando, digamos, tenemos un terremoto, ¿no? Un terremoto y, bueno, pues el terremoto se llevó todo, ¿no? Se llevó los activos, muchos muebles, muchas computadoras, sufrieron desperfectos, ¿no? Prácticamente se han malogrado.
Esa pérdida del valor económico de ese activo se llama deterioro. Esa pérdida en el potencial de servicio, esa pérdida en el beneficio económico que otorgan estos activos, a eso se llama deterioro. ¿Ya? Que no es usual, ¿no? No es usual, pero también hay situaciones en las cuales el deterioro también, por ejemplo, se da cuando un activo no cumple su condición. Ejemplo, ¿no? Hemos construido un colegio en una zona altoandina. ¿Ya? En la proyección de ese colegio, pues tenía la proyección que se tenía para brindar educación en ese colegio, voy a suponer que estaba proyectado a albergar 500 alumnos, pero resulta que en ese pueblo, debido a la minería, la población ha sido reubicada, ¿no? Y ha habido deserción estudiantil. Entonces ya no hay 500 alumnos, ahora solamente tenemos 50 o menos quizás. Entonces, fíjense que la capacidad que tenía ese colegio de brindar educación a 500 alumnos no la tiene. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos frente a un deterioro, ¿no? Porque el activo no está cumpliendo su objetivo. Las obras inconclusas, las obras abandonadas. Hay cuántas obras que han quedado interminadas, ¿no? Abandonadas en el tiempo. Y que viene una nueva gestión y la gestión se desatiende, ¿no? Es decir, no le importa lo que hizo su antecesor, ¿no? No le importa nada. Así que ellos comienzan nuevamente con sus proyectos. Y todas las obras que habían sido avanzadas quedan en la nada. Entonces, eso también se deteriora, ¿no? Obviamente ese activo está deteriorado. Entonces, fíjense cuán importante es eso. Y ese deterioro, al ser una pérdida o al ser una disminución, lo que está haciendo es quitarle valor al activo, le quita valor al activo. Ahora, la depreciación, ¿qué es la depreciación? A ver, antes que nada les había hecho una consulta, ¿no? Eh, David dice si se deprecia. Ujú. Ok, entonces les comentaba lo siguiente respecto ¿cómo se llama? Al tema de la depreciación, ¿no? La depreciación en todo caso, ahora fíjense, si nosotros reunimos, si vemos el concepto como tal, las normas internacionales de contabilidad no te dicen que la depreciación sea un gasto o sea un costo. La definición que te da la norma es esta. Te dice la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Y la norma dice, la depreciación viene a ser, dice, la distribución sistemática, ¿no? Es la distribución sistemática de, del valor de un activo durante su vida útil. Esa es la depreciación, ¿ya? Esa es la depreciación. Es la vida útil, es la distribución, por ejemplo, ¿no? Si tengo un equipo y me costó 5.000 soles, ya, entonces la depreciación, me dice la norma, es la distribución sistemática del valor, o sea, de los 500.000, de los 5.000 soles, es la distribución durante la vida útil de ese activo, durante la vida útil de ese activo. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos aprender claramente de que me dice que lo distribuya, ¿no? Que el valor lo distribuya, pero no me dice que sea gasto o costo, sino que en otro capítulo la norma dice, ¿no? ¿Cómo se registra la depreciación? Entonces, más adelante, en otro párrafo, la norma te dice que la depreciación se carga normalmente a resultados. ¿Esto qué significa? Que se registra como gastos. O, dice la norma, o cuando esa depreciación forma parte del valor en libros de otro activo. O sea, sería costo también. Por eso yo digo, la depreciación no significa gasto. Podría ser, pero como definición no es gasto. La depreciación viene a ser la distribución, ¿no? Sistemática del costo de ese activo durante su vida útil, que puede ser gasto, puede ser costo. Entonces, esa depreciación es importante. Es importante quién la realiza en el sector público, qué oficina, qué dependencia se encarga de realizar las depreciaciones en el sector público, ¿no? No sé si ustedes tienen algún punto de vista. A ver, alguien de ustedes tendrá quién se encarga de realizar las depreciaciones, ¿no? A ver, ¿qué oficina se encarga de realizar las depreciaciones en el sector público? A ver, vamos a ver. Claro, ¿no? Exacto, David Pacori. David Pacori Espiría. Muy bien, David. Claro, esa es una responsabilidad del área de patrimonio. Ellos son los responsables de mantener el valor de todos los activos. O sea que no es contabilidad, ¿no? No es contabilidad, ese es patrimonio.
Pero una consulta, pensando en todo el Perú, ¿no? No quiero pensar solamente en los ministerios, que un ministerio pues tiene cantidad de personas, ¿no? Ir a un ministerio es, a la parte administrativa te encuentras con un sinfín de personas, ¿no? En tesorería hay 10 personas, en contabilidad hay 15 personas, en presupuesto hay 8, ¿no? No sé qué tantas personas hacen, pero ahí tenemos tantas personas. Pero en un municipio pequeño, esto no siempre vamos a encontrar todas las oficinas bien organizadas. Y yo les hago la pregunta, ¿y si no hay la oficina de bienes patrimoniales? ¿Mm? Si no, si no existe la oficina de bienes patrimoniales, de control patrimonial, ¿quién lo haría? Logística. ¿Quién se encargaría de hacer eso? Ahora, el área de control, del control de bienes patrimoniales, el control patrimonial, el área de control patrimonial depende, ¿no? De logística, ¿no es cierto? Claro, no es un área independiente. Por lo general es un área que depende del área de abastecimientos. Entonces él debería hacerlo. Ahora, pues pensando ya en el extremo, ¿no? Que una entidad no tenga el área de abastecimientos o de control patrimonial, entonces ¿qué les digo? A ver, ¿qué les digo? Quiero pensar en lo peor, ¿no? No hay gente en una entidad, en un municipio. Ya, voy a pensar en una mancomunidad municipal, mejor así. Ya, la mancomunidad municipal no tiene profesionales, no, no hay. Es más, el logístico, eh, ¿qué hace la mancomunidad municipal? Coordina con el otro municipio para que éste se encargue de realizar los procesos de selección, ¿no? Hacen un convenio. ¿Por qué? Porque la mancomunidad no tiene los recursos como para poder contratar personas y tenga puesto un equipo profesional en abastecimientos, ¿no? Que se encargue de hacer los procesos de selección. Entonces, no existe, no hay, repito, ¿no? El centro poblado o la mancomunidad municipal tiene un convenio con la municipalidad al cual se vincula geográficamente, ¿no? Jurisdiccionalmente. Y ahí hacen los procesos. Entonces, ahora, ¿quién se encarga de la depreciación? ¿Quién se encargaría? Eso, por ejemplo, es un aspecto interesante. En todo caso, lo que se tiene que hacer es que el área de, lo que se tiene que hacer es que el área de, de administración o el que haga las veces en toda la alcaldía tendría que establecer qué oficina. En el peor de los casos, el mismo contador tendría que hacerlo. En el peor de los casos. Pero la información contable no puede tener, no puede tener no se puede presentar información contable sin la estimación de las depreciaciones. Debería registrarse. Es decir, si los activos deberían reflejar su valor real, ¿no? Los activos deberían reflejar su valor real y no solamente guiarse por lo que dice en la factura. Entonces ahí, repito, si no hay el área de control patrimonial, la entidad tendría que ver quién lo va a hacer, pero alguien tiene que ser responsable. Ahora, si el contador también es del otro municipio, no tengo un contrato y todos hacen, pero al final esa es una responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? Los estados financieros no son del contador, los estados financieros son de la entidad y hay un responsable de esa entidad, de manera que el activo tiene que tener su valor real, que incluya la disminución de las depreciaciones realizadas. Entonces, amigos, ahora para poder entender qué es lo que yo debo depreciar, vamos a aterrizar en este concepto. ¿Qué es la propiedad, planta y equipo? ¿No? ¿Qué se debe? O estos bienes patrimoniales que le decimos también, ¿no? Desde el punto de vista contable se le conoce como propiedad, planta y equipo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, la norma me dice lo siguiente: la propiedad, planta y equipo son activos para usarlos. Fíjense, son activos para usarlos en la producción o suministro de bienes y servicios. Fíjense, qué interesante. Un activo es para usarlo. ¿En qué? En producir, en suministrar bienes o servicios, o también para arrendarlos a terceros. O sea, un activo lo puedo arrendar, sí, o para propósitos administrativos. Entonces, quiero decirles algo. Por ejemplo, un restaurante eh, para poder cumplir el servicio como tal, ¿qué tiene un restaurante?
¿no? ¿Qué es lo que tiene, para poder cumplir con ese servicio al cual se refiere la norma, qué es lo que tiene qué es lo que tiene un restaurante? Ah, correcto, muy bien. Estaba viendo acá las respuestas que ustedes han dado, efectivamente, ¿no? Patrimonio se encarga, patrimonio. Claro, de ser el caso, ya he explicado que de no existir esa oficina, pero tiene que haber alguna otra oficina que haga las veces. En el peor de los casos, como repito, sería contabilidad. En el peor de los casos, ya pues no tengo personal, ¿no? Ya les dije, logístico, es más, solamente contratan a una persona para que haga procesos de selección. Después se acaba su trabajo, ¿no? Quizás en la orden de servicio habría que enganchar, ¿no? Esa responsabilidad. Las clases grabadas. Valgui Trauco, ¿podrías bajar tu audio, por favor? Ay, Valgui Trauco, Absalón. Listo. Muchas gracias. Ya tuve que decirte porque si no, tu audio se estaba filtrando. Ya, correcto. Esa es la respuesta, ¿no? Veo que las respuestas me están dándola adecuadamente. Muy bien, excelente. Ahora les estaba diciendo lo siguiente. Un restaurante, ¿no? Para que preste sus servicios. Fíjense, esta definición es importante. Y mi consulta es esta. ¿Usted cree que en un restaurante las mesas, las ollas deberían depreciarse? Les hago ese ejemplo para poder entender la importancia que tiene ese tema de la depreciación. ¿Debería depreciarse en un restaurante? Obviamente que el sector público no tiene esa finalidad, ¿no? Normalmente el sector público no tiene este rol, pues no hace. Es más, si yo encuentro un restaurante en un hospital, sí, pero ese restaurante lo que ha hecho el hospital es concesionarlo. Ah, pero no es propiamente del Estado, ¿no? O por ejemplo, yo trabajé, me acuerdo, en el Ministerio del Interior y en el break, en el lapso de 1 a 2, el Ministerio del Interior pues tiene un ambiente inmenso, ¿no? Llena de mesas y al de 1 a 2 todo el mundo iba a almorzar ahí. Ya, es un lindo restaurante, pero no es un restaurante del ministerio, ¿no? El ministerio nuevamente concesiona a un tercero para que ese tercero lo administre y el tercero recibe incluso un pago, ¿no? Porque todos los días se expende comida. Y yo recuerdo incluso se les entregaba al personal de la 276, les daban un ticket y ellos pagaban una tarifa y el resto podía comprar, pero a un precio mayor, ¿no? Pero no es propiamente el servicio del Estado, ¿no? El tener un restaurante. Entonces mi pregunta es, un restaurante, nuevamente, ¿no? Un restaurante tiene ollas de la marca Rinaware, ¿debería depreciar sus activos? ¿Debería depreciar esos bienes o no? Ahora, seguramente le dirá, oye, pero pues, ¿por qué tendría que depreciar? Pero nuevamente, mire el concepto. ¿Qué es una propiedad planta de equipo? Son activos. Recuerdan que el concepto de activo es un recurso controlado. Para usarlos, dice. Activos para usarlos. ¿En qué? En la producción, en el suministro de bienes o servicios. O sea, yo estoy usando ese activo yo estoy usando ese bien para suministrar un servicio. Entonces sí estamos frente a un activo. Fíjense que sí estamos frente a un activo, porque eso es lo que hace el activo, ¿no? El activo me permite usarlos, ya saben, nuevamente, para producir, para suministrar bienes o servicios, ¿no? Un hotel, por ejemplo, suministra servicios y si fuera un hotel municipal, es un activo del sector público. Pero una empresa privada, un restaurante que tiene mesas, que tiene platos, entonces, ¿acaso eso no se está utilizando para prestar el servicio que es el expendio de comidas? Claro que sí. Entonces estaríamos frente a un activo, ¿no? Por definición estamos frente a un activo. Pero acá viene el otro tema, acá viene el otro tema. Pero ¿sabes qué? Se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Se espera que sean usados durante más de un periodo contable. Ah, eso es interesante. O sea, un plato, nada me garantiza pues que sea usado durante más de un periodo contable. Fíjense, eso es importante. De ser un activo es un activo, porque interviene en el uso para producir un servicio. Las mesas, los cubiertos, los utensilios, los peroles, las ollas. Ya les he dicho que este restaurante tiene ollas de la marca Rinaware. Son caras esas ollas. Entonces,
Eh, la pregunta sería, ya, cumple como definición el concepto, pero para el otro lado, se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Ah, entonces el plato nada me garantiza que la vida útil sea mayor a un año, ¿no? Quién sabe si, quién sabe, pues no sé, ¿no? El mozo resbala y se caen todos los platos. Entonces ahí, por ejemplo, esa sería una limitación para reconocer. Entonces, como que las ollas, ¿no? Los platos no estarían de repente en esta definición. No, claro que sí cubre un servicio, pero la vida útil no, pues. ¿Y saben por qué, amigos? Les voy a explicar esto. Y lo que son contadores seguramente que la van a captar bien la idea. Miren, ¿por qué? Si un activo, fíjense, ¿ah? Si yo registrara a ese activo, ya su vida útil va a ser 6 meses, por ejemplo, u 8 meses, ya cualquiera de los dos. Yo estimo que, es más, ¿no? Yo tengo un estudio de todo, yo soy el dueño del restaurante y yo roto mis platos cada 8 meses, porque la vida útil de un plato más o menos me dura 8 meses, ya. Es un estimado que hace el dueño de ese restaurante. Muy bien, pero, pero el tema es que, miren, ¿qué pasaría si yo lo registro como un activo? En 6 meses, ¿ah? Su vida útil 6 meses. Ya. Me cuesta, digamos, 30 soles, un bonito plato, 30 soles cada uno. Eh, Dura 6 meses, ¿ah? Entonces yo lo voy a depreciar en esos 6 meses, ¿no es cierto? Lo voy a depreciar en esos 6 meses. Entonces, la depreciación en este caso va a ser un gasto, en este caso, por el uso que está prestando esos platos. Entonces, si todo lo voy a depreciar como gasto, este valor finalmente se va a convertir en gasto, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso es que, o sea, registrarlo como gasto, como activo, sería igual, porque la depreciación va a hacer que se registre como gasto. Entonces, el hecho de tenerlo como un activo o como un gasto, al final me da igual, ¿no? Porque si solamente lo voy a depreciar en un tiempo de 6 meses u 8 meses, se va a hacer gasto, pues entonces mejor lo hubiera contabilizado como gasto. No tiene sentido. Por eso es que la norma te dice, se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable, o sea, una vida útil mayor a un año. Entonces, los platos, pues no me garantizan. Pero entonces los platos yo podría contabilizarlos porque ¿no? Los platos, ok, Betty, ya veo tu respuesta. eh, los platos que tiene ese restaurante, bajo esa definición, no serían activos. Ya, no serían activos. Pero nuevamente, oye, pero yo lo estoy usando en la producción, sí, es cierto, pero su vida útil no es mayor a un año. Entonces no tiene sentido registrarlo como activo. Mándalo al gasto, ya les he explicado, por el mismo motivo que ese plato se deprecia. Y la depreciación en este caso es gasto, ¿no? Es gasto. Entonces, al final se va a hacer gasto, es igualito. Mejor desde un inicio registrarlo como gasto. Ah, pero si la vida útil es mayor a un año, la cosa cambia. La cosa cambia. Entonces, estas ollas, por ejemplo, de Rinauer, ¿cuánto está cada olla? Bueno, hace poco mi esposa me dice que una olla, bueno, ¿no? Costó como 3.000 soles. Una olla de presión, una linda olla. Me quedé impresionado cuando la vi. Qué bonito, dije, qué bonito. Sí, son ollas muy lindas. Y así es su costo. Entonces, imagínense que esta tienda tenga sus 10 ollas. Son 30.000 soles. 30.000 soles. Podríamos manejarlo como activo o como gasto. O incluso mucho más, ¿no? Mucho más. Y ahora, una olla me va a durar más de un año. Quizás las ollas sean distintas a los platos, ¿no? De repente sí. Claro, entonces las ollas, por ejemplo, sí podrían estar consideradas como activos. Sí podrían estar consideradas como activos. Ya, pero los platos no. Repito, porque la vida útil no es mayor a un año. Pero una olla tranquilamente sí. O sea, una olla sí podría superar la vida útil, ¿no? De ser mayor a un año. Y si es así, miren, señores, ¿cumpliría o no cumpliría la definición de propiedad, planta y equipo? Es un activo para usarlos en la prestación de servicios. La olla está prestando el servicio. Es más, ¿no? Gracias a las ollas tenemos la alimentación, que es el producto final para yo prestar mi servicio de expendio de comidas. Además, yo tengo entendido que la olla sí se espera utilizar por más de un periodo contable. Entonces, si es así, señores, entonces la olla, por ejemplo, sí sería un activo. ¿La olla debería depreciarse? Sí. Ahora, vamos.
finalmente quiero terminar con esta explicación. Quiero terminar con esta explicación. Si el valor de la olla es irrelevante, hay ollas de 150 soles, hay ollas de 120 soles, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo de repente que no es ajeno, no es un ejemplo real. Si, por ejemplo, un restaurante no tiene ollas que le ha costado 120 o 150 soles, y lo mismo, ¿no? La vida útil de estos utensilios es mayor a un año. Entonces, ahí vamos ahí yo recurriría al tema de la materialidad. ¿Qué tan material es el valor de estas ollas? ¿No? 120. A ver, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Como activo o como gasto? 120 soles. ¿Qué tan representativo es del capital que yo tengo, del presupuesto que maneja mi entidad? ¿Tendría alguna injerencia llevarlo como activo o como gasto? A ver, ¿habría alguna dificultad? ¿Habría esto, no sé, algún efecto que esto pueda generar, el hecho que yo lo considere como activo, como gasto? Quizás no, porque 120 pues es irrelevante, ¿no? O sea, no es material, no es material. Normalmente la materialidad significa pues un valor relevante, ¿no? Que por lo general se establece un umbral de reconocimiento. Por ejemplo, en el sector público, ¿qué te dice la norma peruana? Oye, si quieres reconocer un activo, el valor de ese tiene que ser mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Un cuarto de la, de la UIT. El valor sería 4.400 entre 4 es igual a 1.100. O sea que 1.100 como que es relevante para el reconocimiento de un activo en el sector público. Entonces, si una olla te costó 120 soles, repito, mmm, registrarlo como gasto, como que no tiene esto tanto impacto. O sea, son 120 soles. No creo que el auditor me observe pues por 120 soles, ¿no? Con el tremendo presupuesto que tengo de 30 millones. O sea, no es nada, es una gota en el océano. O sea que ahí tranquilamente lo llevo al gasto. Por eso es que la norma dice, se requiere mucho juicio profesional, ¿no? Para todo esto. Entonces, queridos amigos, ¿por qué les doy este concepto? Porque sobre estos conceptos es que usted va a depreciar, ¿no? Alguien dirá, oye, pero ¿por qué Marlon está hablando de propiedad, planta y equipo si el tema es la depreciación? No. Lo que pasa es que la depreciación va a aplicar a esa propiedad, planta y equipo, a lo que tú reconozcas como propiedad, planta y equipo. Todo lo que tú reconoces como propiedad, planta y equipo o como bienes patrimoniales va a estar sujeto a una depreciación. Por eso es que estoy explicando este marco conceptual para que usted, amigo, pueda entender qué es lo que se deprecia y qué no. Entonces ya les estoy explicando, esto es importante en la norma contable. No, una propiedad, planta y equipo es un activo que se va a usar en la producción de bienes, servicios, para arrendarlos a terceros. Yo puedo alquilar mis ollas, ¿no? Un evento, una persona dice, oye, alquílame, llegó Navidad o el Día de la Madre, una persona quiere ofrecer un servicio y dice, oye, alquílame tus ollas, ya, toma, te los alquilo. Miren, eso es lo que hace una propiedad, planta de equipo, ¿no? Para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, que es usualmente lo que en el sector público ocurre. Todos los muebles, los equipos, el mobiliario, las computadoras, generalmente las tenemos para propósitos administrativos, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, jóvenes, y por otro lado, repito, es el hecho de que, y por otro lado, repito, es el hecho de que se espera que la vida útil de un activo sea mayor a un año, ya sea mayor, eso también. Y en el caso peruano, la Directiva 05/2016 ha establecido que para que un bien sea considerado como propiedad, planta y equipo, el valor tiene que ser mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria. Entonces, con esas condiciones, yo creo que la cosa está ya más clara. Ya, ahora, miren, otra cosita. Y luego leo la pregunta leo la pregunta que nos hacen en el chat, ¿ya? Lo último, para terminar. Ya les he explicado también el tema de la materialidad, ¿no? ¿Qué tan material es esto? ¿No? Qué tan inmaterial o material es ese valor? No es lo mismo, pues, pagar una olla, en grupo de ollas, pagar 30.000 o 40.000 soles, siendo ollas de Rinaware, que pagar una olla de 150 soles, ¿no? Al final, ambos me sirven para conseguir un alimento. Pero fíjate que esta olla, pues 120 soles, ¿será relevante? ¿Es material? ¿Vale la pena manejarlo como activos? Porque recuerden, si usted lo considera como activo o propiedad, planta de equipo, todos los años tiene que revisar la vida útil.
O sea, y es por eso que la norma peruana te dice, oye amigo, si tus bienes son menores a un cuarto del OIT, no te hagas problemas, llévalo al gasto. Así, sí. O sea que si tú compras una impresora valorizada en 300 soles, si tú compras una impresora valorizada en 300 soles, es un activo, ¿no es cierto? Es un bien mueble, es un bien físico, es un bien tangible. Pero los umbrales de reconocimiento que el ente rector me dice, pues mira, a ver, esa impresora que te costó 500 soles, ¿para qué lo usas? Es un activo para uso para propósitos administrativos. Excelente. Y luego yo podría preguntar esto, podría preguntar, ¿y esa impresora se espera que sea utilizado por más de un año? Sí. Yo tengo acá mi impresora desde que saqué mi tesis doctoral, ¿no? Acá la tengo, me acompaña por muchos años. Y seguramente eso me costó muy barato, es una máquina rapidísima. Pero el tema es esto, ¿no? O sea, debería ser una propiedad planta de equipo. Pero la Dirección de Contabilidad Pública te dice, señores, si ese bien no supera el un cuarto de la OIT, no tienes la obligación de registrarlo como activo. Mire, qué benevolente nuestra dirección, ¿no? Al decirme, llévalo al gasto, no te hagas problemas. Te alivia tu trabajo, porque si tú lo consideras como activo, ojo, todos los años tienes que revisar la vida útil de ese activo. Todos los años. Mm, muy bien. Entonces, termino hasta acá mi introducción a este tema. No tanto introducción, ya estamos en plena clase, ¿no? Son 2 horas. Esto, a veces me olvido, pienso que estoy en la maestría, en las clases de la maestría. Esto, a ver, finalmente, ya, vamos al siguiente tema. El Ministerio de Educación, igual siempre pongo como ejemplo esto, el Ministerio de Educación ha comprado 1 millón de tablets. El Ministerio de Educación ha comprado 1 millón de tablets. Cada tablet en promedio ha costado 450 soles. Ya, en promedio costó 450 soles, ¿no? O sea, se ha pagado más de 45 millones. Correcto. Pregunta para Salón. ¿Activo o gasto? ¿Es un activo o es un gasto? A ver, doctor Marlon, este, para mí yo lo consideraría un gasto, pero un gasto, Ujú. Absalón, ¿no es cierto? sí, Ok, así es, Absalón. doctor Marlon. ¿Y por qué Absalón? ¿Por qué un gasto? Seguramente porque, a ver si yo estoy leyendo tu mente, porque no supera el un cuarto del OIT. No, por lo que acaba de decir hace un momentito, de que puede durar puede durar más de un año, Ujú, pero si yo ujú, lo considero como un activo, tendría que mirar la vida útil cada año. ujú. Bueno, yo por ahí. Ya, muy bien. Ahora esto, correcto, Absalón, muchas gracias por tu opinión, excelente, gracias por tu opinión, valoro mucho tu punto de vista. Ahora sí, te invito a que puedas pagar tu audio. Gracias, Absalón. Entonces, miren, acá quiero comentarles algo adicional, fíjense. Ahora, ya les he dicho, 45 millones. He comprado 1 millón de tablets, ¿no? Cada uno 450, hemos pagado 45 millones. Miren, jóvenes, 45 millones, ¿ah? No es lo mismo que pagar 500 soles o 450 por comprar una laptop. Si yo compro una tablet 450, a ver, ese 450, ¿dónde lo reflejo? ¿Como activo o como gasto? Bueno, la Dirección de Contabilidad Pública me dice que si no supera un cuarto, lo puedo contabilizar como gasto. Bueno, no hay problema, lo llevo al gasto. Es uno, dos, tres, ¿no? Que no tiene relevancia. Pero son 1 millón de tablets. Y sumando son 45 millones. ¿Qué dicen ustedes? 45 millones, ¿cómo lo presento? ¿Al gasto o al activo? Indistintamente a que me voy a dar el afán de revisar la vida útil. Dígame, 45 millones, ¿al gasto o al activo? Yo estoy convencido, y si yo fuera auditor o usted fuera auditor, y si el contador ha llevado 45 millones al gasto, tenga la seguridad que le va a observar. Le va a observar. Entonces la norma contable te dice al respecto, cuando se trata, por ejemplo, de cantidades grandes, resulta apropiado juntarlos y verlos como uno solo. O sea, 45 millones yo no puedo llevarlo al gasto. 45 millones tiene que ser reconocido como activo. Ya tendré que revisar la vida útil, sí, pero son 45 millones. Yo creo que
45 millones, carambas, es relevante, pues, ¿no? Es cosa seria, es el presupuesto de 45 municipalidades. Entonces, en este caso, sí, sí lo reflejo como activo. Pero si fuera una sola, no es relevante, pues, ¿no? 500 soles lo llevo al gasto, no hay problema, pero son 450 millones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, luego vamos a ver la misma norma legal. En ese caso, sí resulta apropiado esto, presentarlo como uno solo. Entonces, aquí sí iría como activo. Sí iría como activo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto, a ver, vamos a la pregunta. Luz Vertis, en el caso que existan bienes muebles deteriorados que no son del área donde se encuentran ubicados, a ver, de nuevo, en el caso que existan bienes muebles, como cuál, por ejemplo, ya son bienes deteriorados, que no son del área donde se encuentran, ¿qué área? ¿No? Que no son del área donde se encuentra, ¿qué área? Acá dice que no son del área donde se encuentran ubicados. ¿Y dónde están ubicados? En el campo, en la oficina. ¿Qué se debe hacer? Aquí como que me faltan datos, ¿no? Me falta información. No, no puedo dar una respuesta sin tener la información completa. ¿No? Existen bienes muebles deteriorados que no son del área, ¿no? ¿De qué área? Donde se encuentran ubicados. ¿Y dónde es eso la ubicación? Tumbes, en Tacna, en Perú, en Chile, en la Luna, ubicados, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Bueno, no le entiendo bien la pregunta, pero quiero solamente hacer una apreciación. Si son bienes deteriorados y son bienes que están registrados en tus estados financieros como activos, donde tú tienes el poder de controlarlos, tú controlas eso, entonces hay que deteriorarlos. No importa si está en contabilidad, si está en tesorería, si está en presupuestos, si está en obras, o está fuera del lugar físico de la entidad. Imagínense que tiene esto, no sé, pues tiene, por ejemplo, tiene computadoras en un centro poblado, pero esas computadoras ya totalmente están pues ya desfasadas, ¿no? Son del año, de la década, hace 20 años. Entonces, pero contablemente están registrados como tales, quizás no se han depreciado, pero ya están deteriorados. Ya algunos han llevado el teclado, el mouse no existe, el monitor está rajado, el CPU no prende, está totalmente deteriorado el equipo. Entonces esto, si, no sé, si fuera eso, hay que hacer el deterioro, porque obviamente tú lo tienes el registro. Ahora, si tú no tienes el registro de eso, bueno, si es un bien deteriorado, como que eso no te importaría, ¿no? Porque no son tuyos, no son tus activos, solamente se deteriora tus activos. No importa dónde se encuentre, pero si son tus activos y si estos han sido deteriorados, hay que registrarlos. Informar a patrimonio para que dispongan a su resguardo en otros ambientes, ¿no? Porque estamos ocupando espacio innecesario, ¿no? Espero respuesta, mil gracias. Ya. Eh, esto, bueno, si son bienes que están deteriorados y están ocupando un espacio, como tú le dices, claro, ¿no? Lo correcto es ya, pues, si está deteriorado, obviamente hay que, pero ojo, no siempre un bien deteriorado significa que el bien ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, tengo un carro. El carro, esto ha sido depreciado ya, eh, pero por ejemplo, el carro igual está abandonado, ¿no? Viene un ingeniero, en valor contable, por ejemplo, aparece, digamos, 500 soles, 500 soles, su valor residual, luego voy a hablar de eso, de qué es el valor residual, luego lo explico eso. Por si acaso el valor residual no se deprecia. Entonces, esto, tengo un valor, ¿no? ¿Qué es el valor residual? Es el valor que yo espero obtener al final de la vida útil de un activo. En el sector público normalmente le ponemos un sol, pero no siempre debería ser un sol, ¿no? No siempre. ¿No? O cero a veces, ¿no? O cero. ¿Por qué? Porque en el sector público usamos el activo pues hasta el último momento. No es como la empresa privada. La empresa privada tiene políticas de renovación de sus activos, ¿no? Basado en el ISO 55000 sobre gestión de activos, que tiene que renovarse y cuidarse porque el activo permite lograr objetivos y una serie de cosas. Pero esto, en el sector público normalmente lo usamos hasta el final. Entonces, fíjate que si el activo está depreciado, ya se depreció contablemente, ¿ah? Pero valor en libros 500 soles, ¿ya? Al momento de hacer el cálculo de depreciación, yo dije, va a haber una vida residual, un valor residual de 500 soles, correcto. Entonces, está registrado en 500, pero vas al campo y el carro está abandonado, sin llantas, ¿no? O una llanta nomás,
Pero viene el ingeniero mecánico y dice, oye, este carro tiene un valor, ¿ah? ¿Cuánto vale, ingeniero? Eso vale 100 soles, ejemplo, a 100 soles. Ya. Entonces yo tengo registrado 500 soles, valor en libros, ¿no? Que es el valor residual. Entonces el ingeniero me dice que solamente vale 100, entonces ya se ha deteriorado en 400, ¿no? Si yo tengo registrado 500 y viene un ingeniero mecánico y me dice que ese vehículo vale 100 y la depreciación ya cumplió con realizarse, entonces ahorita se ha deteriorado en 400, que es 500 menos 100, que es el valor que me dice el ingeniero especialista. Entonces ese deterioro de 400 soles tengo que registrarlo como un gasto. ¿Ya? Espero haber respondido, Luz, tu respuesta porque habría que evaluar. Ahora, si el deterioro me dice que ya no vale nada, ¿no? Que ya la mesa, las sillas, las computadoras ya son inservibles, no sirven, no cumplen pues su fin, ¿no? Para el cual ha sido creado. Entonces ya cuando no me da ninguna utilidad, le puedo dar de baja. ¿No? Le puedo dar. Y de repente sin deterioro, quizás solamente con depreciación. Habría que ver eso. Obviamente si es un activo que es improducido, improductivo, no me genera ningún beneficio y ocupa espacio, como tú lo dices, entonces habría que evaluar, ¿no? Con el área de logística a fin de que determinen, pues, no sé, si ya no tiene sentido, ¿qué hace ahí? ¿No? Si ya se depreció, si ya no tiene valor contable, ya no sirve, entonces hay que darle de baja. Listo. Otra consulta. Dice, tengo transferencias de tablets del Minedu. Justamente lo que estamos hablando. Que no supere el 1/4, pero en la conciliación recíproca ellos consideran como activo. ¿Estaría bien si lo considero como activo en el SIGA patrimonial? Muchas gracias. Una consulta, Jonathan. ¿Cuántas tablets has recibido? ¿Solo una? ¿Solo una tablet? De hecho, que no superan el cuarto. Y justamente es lo que estamos hablando. Justo es el ejemplo, Jonathan, del cual estamos hablando. ¿Cuántas tablets han entregado? ¿Una o dos? ¿O tres o cuatro? Dime tú, para tener más claro el panorama. A ver, Jonathan, si nos haces ahí, si nos vuelves a preguntar. Vamos, Jonathan, tú me mueres. Ya, Jonathan, no sé, no nos has dado la respuesta. Hubiera sido interesante que nos comentes, pero bueno, no hay problema. Ya, ok, Jonathan, es cierto. Voy a suponer que te han dado más de 20 tablets, ¿ya? Más de 20 tablets. O sea, 20 por el precio que está cada tablet, como que sí tiene un valor representativo, ¿no? Ya pues estamos hablando de 10.000, 12.000, tranquilamente supera el 1/4 de la UIT. Entonces ahí sí te recomiendo que lo actives también. Ya te recomiendo que lo actives. Al final tú decides, ¿no? Porque obviamente es un valor representativo. A ver, que se pierdan todos, devolver 10.000 soles, no sé si tendrán fácilmente 10.000 soles a la mano. Ya. Entonces ya, Jonathan desde los Facebook, voy a ver acá. Ya. ¿Dónde está Jonathan? No veo la pregunta acá en el Facebook, pero bueno. Ya, igual estoy respondiendo, ¿ya? Igual estoy respondiendo. Mira, ya vi tu respuesta, Jonathan. 31 tablets. Entonces, mira, el valor de la tablet, si es Minedu, 450 aproximadamente por 31 tablets, son 13.950, ¿no? 13.950, ya, 15.000 aproximadamente. 15.000 soles, ¿es tan relevante para ti o no? ¿No? Estamos hablando de 30.000 soles, ¿ah? O sea, mm, ¿no? Cuando ya son en conjunto, resulta apropiado tomarlos como uno solo, ¿no? Digo el valor, ¿no? Tomar el valor como si fuese uno solo. Si tú compras una impresora que te cuesta 31.000 soles, ¿lo llevas al gasto o lo activas? Yo creo que lo activas. Entonces, en este caso, estimado Jonathan, yo diría que no utilices cuenta de gastos, utiliza igual cuenta de activos. Oye, pero no superen 1/4, sí, pero te estoy explicando por el monto, ¿no? Que son 30.000 aproximadamente, poco más inclusive. Entonces ahí yo te recomendaría que también lo consideres como un activo. Ahí no tendrías ningún problema en la reciprocidad. Ahora, voy a pensar en el tema de que solamente recibiste una tablet, ¿ya? Recibiste una tablet. Entonces eh, el Minedu transfiere, ¿no? Ellos hacen 54 contra la 15, lo retiras.
¿no? Obviamente, luego, a ver, si bien es cierto, el Minedu compra, mm, claro, ellos lo han considerado como activo por la cantidad. Entonces, bueno, si son 15 tablets, reconócelo como activo, pero si solamente es una tablet ya, una tablet, eh, bueno, en todo caso, mira, ¿cuál sería el tema? Eh, bueno, es un tema, obviamente, es un tema obviamente de mucha discusión, ¿no? Porque si tú lo consideras como cuentas de orden, fíjate que ellos han hecho una cuenta 5403 contra la 1503, ¿no? Por la transferencia. Tú al momento que recibes, lo correcto es que hagas 1503 contra la 4403. Acá es gasto y para ti es ingreso. Para Minedu gasto y para ti ingreso. Y la 1503 solo se corre. Pero qué pasaría si es una sola y tú lo consideras como cuenta de orden? Entonces, cuando tú recibes la, la 1503 contra el ingreso, ya lo recibes en un momento y luego que eliminarías eso mm, para registrar la tablet como un gasto, cuentas de orden. Ahí está el tema. Entonces, ahí por ejemplo, yo creo que dado que el origen ha sido registrarlo como un activo de parte del Minedu, ¿no? Desde un inicio fue registrado como un activo. Entonces, en este caso excepcional, Jonathan, es un caso excepcional, yo diría que la entidad que recibe, ¿no? Dado que el ministerio desde un inicio lo ha considerado como un activo, yo pensaría que debería mantenerse como tal, a pesar de que es un valor menor a un cuarto, por ese tema de la reciprocidad, ¿no? Porque si yo lo desaparezco acá y tú lo llevas a cuenta de orden, ¿cómo sería el registro? Ahora, es distinto cuando ellos compran el bien y lo contabilizan como cuentas de orden y te la transfieren, ¿no? Y solamente mueve cuentas de orden. Pero aquí el tema es que se ha considerado, ¿no? Activos, cuentas de activo. Eh, bueno, es mi punto de vista, Jonathan. Ya, obviamente habría que analizarlo con más detalles, pero es interesante. Voy a anotar esa consulta más bien. Ya, voy a anotarlo si me das 30 segundos. Igual, Jonathan, yo te dejo mi celular al final y lo vamos conversando, vamos investigando cómo se maneja esto. Ya, pero en el caso de tus 31 tablets, yo sí te diría que la registres como activo. Ahora, el tema es qué pasa cuando solamente se registra una tablet, ¿no? Una tablet. Ya, voy a anotar acá para poder tenerlo en cuenta. Minedu Tablets a una ejecutora y esta la registra en cuentas de orden. ¿De acuerdo, Jonathan? Entonces, igual, seguimos conversando. Pero tú sí, Jonathan, yo por los 31 tablets que has recibido, yo te sugiero honestamente mandarlo como activo también. Registrarlo como activo. ¿Ya? Pero sí me dejaste con la intriga aquellas entidades que solo reciben una. En mi posición es que deberían mantener la posición inicial, ¿no? De ser un activo. Pero si la entidad dice, no, yo quiero, cada uno decide, ¿no? Cada uno determina, el contador tiene juicio profesional y si dice, no, yo quiero en cuenta de orden, ahí sí quisiera evaluarlo bien al detalle. Ya, eso queda pendiente en todo caso, estimado Jonathan. Muy bien, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar con el desarrollo. A ver, acá dices más preguntas, ¿no? Tengo cámaras de seguridad en una obra. ¿Van a la cuenta 1501 o a la 1503? Cabe indicar que dichas cámaras se encuentran en la parte alta de la obra. ¿Qué obra es, Lucho? Ya, voy a suponer que sea una cárcel, ¿ya? Voy a suponer que sea la construcción de una cárcel. Tienen cámaras, ¿no es cierto? Muy bien. 1501, 1503. Justamente en los cursos que hago de liquidación de proyectos de inversión pública, este casito lo analizamos. La respuesta, Lucho, es la cuenta 1503, porque es equipos. Ya, un equipo no es construcción. Ya, un equipo no es construcción. Un equipo es considerado como tal. No, es considerado como tal. Por lo tanto, repito, sería la cuenta 1503, las cámaras. Ya, no es obras. O sea, cuando se liquide el proyecto, ahí habría que hacer una separación, cuando tú liquidas de todos los costos que tienen que ver con la 1501 y cuáles con la 1503.
Y obviamente la cámara se va a depreciar en la vida útil que ha estimado el experto, puede ser 5 años, 3 años, ¿no? El tiempo que dura la cámara, mientras que ese edificio pues será 60, 50, 40 años. Esa es la respuesta, Lucho. Jenny Antamari, perdón, Jenny Atamari, son los ojos ya, la edad, la edad. ¿Por qué es imposible que reciba una sola tablet si es educación? Es que es imposible que reciba una sola tablet si es educación. Sí, sí, justamente estaba pensando esto, Jenny, en un extremo, ¿no? Claro, hay ejecutoras que han recibido 31 o más, pero quizás alguien por ahí, una ejecutora, de repente recibió una. Pues, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? Claro, si es que todos reciben más de 30, 40, 50, 100, 500 tablets, es activo entonces. Ya, pero sí me quedó la duda, Jenny, ¿cómo sería si solamente recibiera uno, ¿no? Por eso que estoy pensando ahorita, no creas que, no, de que pienso a 100 por hora ahorita. Mientras leo las preguntas, estoy que pienso también en eso. Keleofe Michel, HM, buenas noches. Una consulta. Si en una obra lo compraron como un bien, si en una obra lo compraron como un bien, ¿qué bien? ¿Qué bien es? Eso sería bueno que las preguntas sean un poquito más detallistas, ¿no? Que me digan qué cosa se compró. Eso me ayuda a tener una respuesta más clara para ustedes, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? La cámara en una obra. Yo he pensado que es una cárcel, pero no sé qué será. Igual acá me dices, en una obra lo compraron como un bien. ¿Qué obra? ¿Qué bien han comprado? Y al liquidar la obra, lo interna como un bien patrimonial. ¿Qué bien será? Y está totalmente despreciado, o sea, ni siquiera depreciado, ¿no? O sea, aquí está totalmente despreciado, dice Cleofe, ¿no? Despreciado en contabilidad, ¿no? En contabilidad existe el término está depreciado, pero está despreciable, despreciado, dices, ¿no? Depreciado, está totalmente depreciado, pero acá tú usas el término despreciado, es decir, obsoleto, allá. ¿Cómo es el tratamiento? Ujú. A ver, Cleofe. En una obra compraron un bien. Voy a hacer voy a interpretar tu pregunta, pero sí sería bueno que las preguntas sean más claras, ¿no? Bueno, a ver, imagínate que comprar una impresora, ¿ya? O una computadora. Estamos construyendo una biblioteca municipal. Ya, tenemos la obra y como parte de esta obra se ha considerado en el expediente técnico dotar de equipos, ¿no? De computadoras, impresoras y una serie de bienes para esta biblioteca municipal. Entonces la pregunta es, me dices que eh, esto, ese bien ya está despreciado y está obsoleto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Ya, desde un inicio, estimada Cleofe, cuando se hace la liquidación de esta obra, los equipos no deberían formar parte de la obra, no deberían formar parte de la cuenta 1501, sino los equipos tienen su cuenta contable, que es la 1503, equipamientos. Ahí es donde se debe registrar. Siendo así, siendo así, obviamente que el bien que tú dices se va a depreciar mucho más rápido que la obra, ¿no? Se va a depreciar mucho más rápido que la obra. Entonces, si este ya está depreciado, ya pues contablemente se registró su depreciación y permanece, ¿no? Con ese valor, permanece con ese valor porque está totalmente depreciado, ¿no? Hasta ahí queda claro. ¿Qué voy a hacer? Está obsoleto. Si está depreciado totalmente, si está depreciado totalmente, ahí tú le puedes dar de baja. Ya, si está depreciado totalmente, le puedes dar de baja. ¿Por qué? Porque físicamente lo tengo, pero ya está depreciado, ¿no? Entonces lo voy a retirar, ¿no? Le das de baja simplemente, solamente a ese bien, no a la obra. De Cleofe. Esa es la respuesta. Ujú. Listo. Ya. Muy bien. Correcto. Entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Sí, correcto. Entonces ya también esto se aclaró la respuesta de Jonathan. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar.
La depreciación acumulada, cuando se revalúa, bueno, en el sector público existen bienes que son revaluados, existen bienes que son revaluados, ¿no? Y también ya, hay bienes que también se revalúan, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011, ¿no? 2011, ¿no? Se hizo una revaluación de los terrenos e inmuebles, ¿no? Que tiene el Estado, se hizo una revaluación. Igual, ¿no? Si se revalúa el valor de un activo, la depreciación que tiene también se revalúa, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ya? Se expresa proporcionalmente al cambio en el importe en libros brutos del activo. Así es. ¿Ya? Esa es la depreciación acumulada cuando se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué más respecto a la depreciación? Me dice que la depreciación se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Esto es importante también saberlo. ¿Ya? Miren, en el caso, hay bienes pues que obviamente eh, tienen incorporado ítems que también son muy representativos, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho, incluso en la misma norma internacional se habla mucho de los aviones, ¿no? De los aviones. Un avión, por ejemplo, tiene el motor. El motor de un avión es muy representativo en esta aeronave. Entonces, ¿qué te dice la norma? Que tú al momento de hacer la depreciación podrías depreciar en forma separada, ¿no? Por ejemplo, el, esto, el motor del avión, ¿no? El motor del avión podría tener una vida útil distinta al fuselaje, ¿no? Del mismo avión, ¿no? Entonces, el fuselaje, pues, es prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Donde están los asientos y toda la nave. Entonces, yo compro un avión, ojo, el motor va a tener una vida útil, por ejemplo, de 3 años, pero el fuselaje de repente va a tener una vida útil de 10 años. Entonces, está permitido hacer depreciaciones en forma separada. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Quiero hacer otro ejemplo más sencillo. En un carro, en una máquina retroexcavadora, por ejemplo. ¿Cuáles son las partes significativas de una máquina retroexcavadora? Podría ser, ¿no? El chasis, ¿no? Donde está el conductor, ¿no? Toda la parte del chasis. También el motor. ¿Y por qué no los neumáticos, las llantas de este vehículo? Entonces, si es representativo el costo, ¿no? de este activo, qué tan representativo es el motor, el chasis y las llantas, entonces se podría tener depreciaciones en forma separada. Y es importante porque te permite tener un mejor control cuando tú haces reemplazos. Cuando tú reemplazas el motor, es mucho más fácil poder controlar. A tener todo uno solo como tal y luego reemplazar y ahora decir, oye, ¿y cuánto es la depreciación que tiene ese reemplazo, ¿no? Ahí se utiliza eh, el costo, el costo corriente de reposición, ¿no? Es un criterio para valorar esos reemplazos de activos, ¿no? Sin embargo, la norma te faculta eso. Ahora, ¿qué dice la norma peruana? La Directiva 05/2016 ha establecido criterios, ¿no? Justamente cuándo es que yo puedo, en qué condiciones y sobre qué valores es que yo puedo aplicar esta disposición. Lo mismo es en una carretera, ¿no? Imagínense una carretera que tiene un puente, ¿no? Es una obra, una carretera y un puente. Entonces, la vida útil de la carretera como tal puede ser, por ejemplo, 30 años, pero el puente puede valer, pues, 80 años. Entonces, yo deprecio la vida útil de estos componentes de este proyecto en forma separada. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir. Pero para depreciar en forma separada esos componentes, yo tengo que tener que reconocer umbrales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del país hemos dicho que ese costo sea mayor a 100 unidades impositivas tributarias.
O sea, es casi imposible. Quizás los aviones, los helicópteros, ¿no? Los buques de guerra, ahí podrían estar. Las depreciaciones, el cargo por depreciación de cada periodo, en este caso, fíjense que ahora sí viene el tema cómo se va a controlar, ¿no? Las depreciaciones, el cargo por depreciación de cada periodo, dice la norma, se va a reconocer en el resultado. ¿Y qué significa el resultado? El resultado significa, pues esto, el resultado significa gasto o ingreso. Ahí se va a reconocer. Ya, ahí se va a reconocer. El cargo por depreciación de cada periodo se va a reconocer en el resultado ahorro o ahorro, salvo que se haya, mira, acá ahí se ve, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. Y yo empecé esta clase haciéndoles un ejemplo, ¿no? Yo les puse un ejemplo y dije, señores, ¿qué pasaría si yo compro un cargador frontal y lo utilizo en una obra, construcción de veredas? Entonces, esa depreciación de ese activo, esa depreciación de ese activo que está construyendo veredas y pistas y veredas, la depreciación de esa máquina va a formar parte del costo de ese proyecto de inversión pública, de esa obra pública. Pero, por ejemplo, en otro escenario, imagínense que esta máquina no está trabajando en una obra, sino que está guardada en los almacenes y que de vez en cuando se dispone su uso para apoyar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay lluvias y los niños pueden resbalarse y pueden tener daños físicos. Entonces el director del colegio pide apoyo al municipio y le dice que le ayude, ¿no? A limpiar, ¿no? Descolmatar el barro que se genera causado por la lluvia. Entonces ahí, por ejemplo, el activo, si es que su depreciación sería contabilizado como gasto. Ya ahí sería gasto. Pero repito, pero si este interviene en la construcción de otro activo, entonces ahí sí sería tratado como costo. Ahora, si es gasto, ¿cómo se contabiliza? Ahí les estoy dando la respuesta. Cuando es gasto, ahí les estoy dando la respuesta. ¿No? ¿Cómo debe ser el registro contable? Cuando es gasto. ¿Ya? 5801 con la 1508. Muy bien. Ahí está la definición, ¿ve? Ahí está. Imagínense esto, por ejemplo. ¿Ve? Este es el chasis, ¿no? ¿No? Este es representativo. El motor, todo esto es el chasis, ¿no? El motor y los neumáticos. Entonces, la norma me dice que yo podría separar las vidas útiles, pero para hacer eso tengo que cumplir ciertos criterios que la norma nacional nos dice, ¿no? Bueno, respecto al importe depreciable, ¿no? Respecto al importe depreciable, eh, debo tener en cuenta también, a ver, lean todos la definición, ahí está la definición. Ahí está la definición, ¿no? ¿Qué te dice? El importe depreciable de un activo se distribuye de forma sistemática a lo largo de su vida útil. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la vida útil? ¿Qué es la vida útil? Es otra definición importante. ¿Y qué será la vida útil? ¿No? ¿Qué es la vida útil y qué es la vida económica? Son dos conceptos distintos. Una cosa es la vida útil y otra es la vida económica. Vamos a analizar también este aspecto, ¿ya? Mire, por ejemplo, respecto al importe depreciable de un activo, fíjense lo siguiente, ¿ah? El tema de la vida útil y la vida económica son dos cosas distintas, ¿ya? Eso debemos entender que son dos cosas distintas. Pero en el sector público lo que más se utiliza es la vida útil.
En el sector privado quizás se utiliza más el término vida económica, aunque los dos, ¿no? Pero en el sector público, repito, quizás el término más asociado es el tema de la vida útil. Ese es el tema que generalmente se utiliza. ¿Y qué es eso? Voy a explicar la vida útil. La vida útil, la vida útil, fíjense, eh, de acuerdo a las normas, esa tiene la siguiente definición. ¿Ya? Mira, acá se los voy a compartir. Por ejemplo, acá tengo anotado las definiciones de dos normas contables respecto a la vida útil. Por ejemplo, voy a recurrir a la norma, a la NIC 16, que es la que se maneja en el sector privado, y luego voy a recurrir a la norma del sector público, la 17. Ya, miren, ¿cómo se identifica la vida útil? ¿Ah? Esto es importante porque ya les dije, además de que cuando empezamos a trabajar la depreciación es sobre esto, sobre la vida útil. Y la vida útil no debe ser determinado por un marco normativo. Si ustedes han revisado, seguramente que sí, la Directiva 05-2016, van a encontrar una tabla referencial de vida útiles, ¿no? De distintos activos. Entre ellos está esto, las maquinarias, los equipos computacionales, los edificios y una serie de elementos, ¿ya? Pero eso solamente es una referencia. No es que nuestro ente rector diga, las computadoras tienen que depreciarse a 4 años. No, no, no. O los carros, las unidades de transporte, la vida útil es de 10 años. No, no, esa es una tabla referencial. No es que sea un mandato de carácter obligatorio. Por eso justamente la dirección dice es una referencia, ¿no? Es una tabla referencial. Entonces, la vida útil, esta vida útil, ojo, más que un tema normativo, ¿no? Que me diga en cuánto en cuántos años debe ser la vida útil de un activo, este es un tema de cada entidad. Esta vida útil le corresponde a cada entidad, basada en sus expertos, determinar en qué tiempo este activo se va a usar. Entonces, fíjense lo que dice la definición, se los voy a compartir. Por ejemplo, la NIC 16, que se titula Propiedades, Planta y Equipo, NIC, no es NIC SPA, solo la NIC 16, dice, por ejemplo, la vida útil es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. La vida útil, dice la NIC 16, es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Entonces, fundamentalmente esta definición de vida útil, entonces está muy asociado al uso del activo. Esa es la vida útil, ¿no? En otras palabras, la vida útil va a estar enmarcada sobre el uso que se le va a dar a ese activo. Pero ¿quién determina el uso? Es la misma entidad. O sea, repito, aquí un ministerio no te puede decir, eh, tus máquinas retroexcavadoras tienen que ser en todo el Perú de 10 años. No, no, está en función al uso que yo espero. Por eso la norma te dice periodo durante el cual se espera que la entidad utilice ese activo. Eso es lo que dice la NIC 16. Y si recurrimos a la NIC del sector público, la NIC 17, ¿qué es la vida útil? La norma te dice, es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad. Es muy parecido, ¿no? Pero la definición es esta, periodo durante el cual se espera, ¿no? Que ese activo esté disponible para su uso. Es interesante. La NIC 16 no te habla de esa disposición, simplemente te dice periodo durante el cual yo espero utilizar ese activo. Pero la NIC del sector público te dice periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso. Y acá valdría preguntarnos, entonces, ¿cuándo comienza la depreciación? ¿No? ¿Cuándo comienza la depreciación? Sabiendo que la vida útil es el tiempo que un activo está disponible para su uso. Esa es la diferencia entre lo que te dice la NIC y lo que te dice la NIC del sector público. ¿Ya? El sector público te dice eh, periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso. Ahora, ¿qué significa la disposición? ¿No? ¿Qué significa esa disposición? ¿Qué dice la norma? La norma te dice esto es en el lugar y las condiciones para que esto significa que el activo se encuentre en la ubicación y en las condiciones para operar, dice, ¿no? Para operar. Eso es lo que te dice. Esto grábense bien, no es que sea la Dirección General de Contabilidad Pública, no le echen la culpa al ente rector,
No digan en sus informes que la Dirección de Contabilidad Pública me obliga a depreciar en 10 años. No, eso para nada, eso para nada. Entonces, las responsabilidades de cada entidad. En normas internacionales se entiende que la responsabilidad de estimar la vida útil es de cada entidad. Muy bien. Ahora, la pregunta les ha dicho, ¿y qué es la vida económica? ¿No? Si esa es la vida útil, ¿qué es la vida económica? Ahora, seguramente el factor común en la definición de vida útil es el término entidad, ¿no? ¿Qué dice la NIC? Periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Voy a NIC SP, periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad. Entidad, una entidad. Eso es lo que dice vida útil. Vida útil. En cambio, cuando revisamos la vida económica, esto está regulado, por ejemplo, por una norma internacional del sector público número 13, titulada Arrendamiento. Esta NIC te dice, ¿qué es la vida económica? Es muy parecido, se lo voy a leer. El párrafo 8 dice, periodo durante el cual se espera que un activo produzca beneficios económicos o potenciales de servicio, y acá está la clave, para uno o más usuarios. Esa es la diferencia entre vida útil y vida económica. Mientras que la vida útil solamente me hablaba de una entidad. Fíjense que la vida económica te dice, es el periodo, el tiempo que yo espero usar ese activo o espero pues que me genere los beneficios económicos o potenciales de servicio, dice, para uno o más usuarios. O sea, no solamente una entidad se va a beneficiar. Por eso les decía, en el sector público lo que más utilizamos es la vida útil, más que la vida económica, porque normalmente el Estado compra un activo y lo usa hasta el final. No es que compramos y luego lo vendemos, no es como el sector privado. Inclusive la empresa privada utiliza políticas de administración de activos, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden revisar un ISO, hay un ISO, la 55.000 soles, que nos habla sobre la administración de activos, ¿no? Que la empresa privada mucho utiliza esto. Ellos renuevan constantemente los activos. Por ejemplo, hay un profesor, decía un ejemplo, decía un banco, por ejemplo, compra un vehículo para su gerente, para su gerente, para su gerente. Es la empresa privada, ¿no? Entonces, para motivar a su gerente, le dice, oye, cada año te voy a renovar un carro. Cada año te voy a dar un carro 0 kilómetros. ¿No? Un año le da pues una camioneta, digamos, un Kia Sorento, al siguiente año le da un Mitsubishi Eclipse, ¿no? O un Kia, o bueno, carros del año a su gerente. Y miren, esos carros están bien conservados. Termina el año y usted sube al carro y sigue oliendo a nuevo. Es un carro impecable, es nuevecito el carro. Pero la política del banco es que ese carro ya no se use, ¿no? Porque el gerente hay que renovarle cada año su carro. Entonces, ¿qué hacen con ese carro? Seguramente el banco lo va a vender, ¿no? Y lo pone en oferta interna. ¿Quién quiere comprar el carro? Ah, de repente el administrador. Y son carros nuevos porque no se han usado mucho y en el mercado tiene un valor increíble. O sea, su valor económico es fuerte. Pareciera que fuera uno nuevo. Entonces, eso, por ejemplo, amigos, es una vida económica, ¿ya? Donde el beneficio no solamente lo recibe el banco, sino también otra persona. Esa es la vida económica, ¿ya? Donde yo espero recibir beneficios económicos o potenciales de servicio, ¿no? Una o más usuarios. Pero en el sector público no es así. En el sector público, ya les dije, o sea, por ejemplo, imagínense a un alcalde, ¿no? Al alcalde que le den cada año un carro de lujo, ¿no? O al contador, ¿no? Que cada 3 años le den un carro. Eso jamás, pues, eso es imposible. Es más, las leyes de presupuesto en el sector público, en la ley de presupuesto ustedes pueden revisar la ley 31.084, ley de presupuesto. Hay un capítulo relacionado a la exclusividad de uso de los activos del sector público. Y, por ejemplo, en el caso del sector público, solamente le corresponde a la alta dirección, a la alta, y está con nombre propio, a los altos funcionarios, ¿no? A los altos funcionarios usar vehículos, por ejemplo, del Estado en forma exclusiva. O sea, un ministro, un gobernador, un alcalde podría llevar el carro del Estado a su domicilio, podría usarlo, no hay ningún problema. Pero si un contador, imagínense que se lleve la camioneta de la entidad a su casa un fin de semana, es especulado, ¿no es cierto?
Es apropiación ilícita de bienes del Estado. No se puede, porque no son bienes de exclusividad. Pero, como digo, un funcionario alto sí podría llevarse eso. Y si usted quiere saber quién es funcionario y quién no, porque a veces también en el sector público equivocamos mucho, ¿no? A todo el mundo le decimos funcionario, funcionario. No. La mayoría de nosotros, seguramente los que estamos en esta reunión, somos servidores públicos. Ya somos servidores públicos. Y aquí tenemos que recoger las normas de servir. La ley de servir es la ley 30.057 que regula todos los aspectos sobre los grados, sobre las jerarquías en el sector público. Los funcionarios, los directores, los servidores civiles y servidores y servicios complementarios. La mayoría de nosotros que trabajamos en la parte administrativa somos servidores civiles. ¿Quiénes son los funcionarios? Son de tres tipos, ¿no? Los que han sido electos, un alcalde, el presidente de la República, los gobernadores, regidores, ¿cómo se llama el gobernador? Sus consejeros, ¿no? Todos ellos son de elección popular. Ellos son funcionarios. En serio, son funcionarios. Dos, los que son de libre designación, ¿no? Ejemplo, eh, el presidente jurado nacional de elecciones, el Contralor General de la República, ¿no? El fiscal, y etcétera, etcétera. Y el último grado de funcionarios son aquellos que son de libre remoción, ¿no? Libre remoción. Ejemplo, los ministros de Estado, ¿no? Te llamo, pero después te puedes ir en cualquier momento. Entonces, ellos son los funcionarios públicos. Ya, ese es un tema, pero igual, ¿no? No existe, pues, como la empresa privada, una motivación. O sea, nadie va a recibir un carro para que se lleve, ¿no? Salvo ellos, pero para propósitos muy, muy del sector público, ¿no? Sería ilógico, imagínense un carro del Estado que esté fuera de una discoteca, ¿no? El carro del Estado que esté fuera de un gimnasio, o como pasó en una ocasión, ¿no? A una congresista, el carro del Estado fuera del salón esperando fuera del salón de belleza. Eso sí está mal, pues eso está mal, ¿no? Y eso es reprochable, como dice la misma ley. Entonces, volviendo al tema, esa es la vida útil, ¿ya? Repito, ¿ah? Corresponde a la misma entidad pública determinar la vida útil de sus activos. Y eso no lo hace el contador, eso tiene que hacerlo el área usuaria, ¿no? Sería de repente, no sé, ¿no? Equivocarnos, ¿no? Yo jamás he estimado la vida útil, aunque a veces he intentado hacerlo, pero siempre el técnico pues tiene que hacer eso. Bueno, ahora, asimismo por ejemplo, antes de explicar eso, quiero explicar lo siguiente. Miren, jóvenes, ¿cómo se calcula la vida útil, no? Ya, yo estimo, por ejemplo, la vida útil, tengo que tener varios aspectos, entre ellos, por ejemplo, el uso que le voy a dar, la obsolescencia, generalmente el uso, ¿no? Sobre eso se calcula la vida útil. Entonces, el mecánico, el ingeniero civil o el ingeniero de sistemas son los expertos, son los técnicos para poder asignar la vida útil de los activos. Muy bien. Ahora, eh, una vez que tengo la vida útil, fíjense, esa vida útil para la fórmula del método lineal vendría a ser el denominador. ¿Ya? No sé si me entienden. Esa estimación de vida útil o vida económica, esa vida útil o vida económica vendría a ser el denominador en la fórmula de la depreciación lineal. A uno le dice línea recta, pero la norma internacional te dice método lineal, ¿no? Depreciación lineal, método lineal. Bueno, conocida como línea recta. Ya. ¿Por qué? Eso está en el denominador, o sea, vamos a dividir entre esa vida útil, esos años de vida útil. Por eso es importante determinar adecuadamente esa vida útil, ¿no? Para hacer una buena depreciación. Y no equivocarnos, porque a veces ocurre en todo el país, ¿no? Hemos depreciado ya el activo y el carro está nuevecito, ¿no? Y un buen carro, por ejemplo, por eso es que la vida útil tiene que hacerlo el especialista. Normalmente un carro, por ejemplo, bien cuidado, el carro llega tranquilamente a 10 años y sin fallar, ¿ya? Si tú lo llevas a su mantenimiento, ¿no? Cada 5.000 kilómetros como máximo, algunos hacen antes, ¿no? El carro está bien conservadito, ¿no? Si tú cuidas el motor, todos los accesorios del carro,
Ese te va, salvo pues las llantas, ¿no? Que cada 60.000 o 70.000 kilómetros tienen que ser reemplazados, pero después el carro está nuevo, bien conservado, incluso da mucho más. Yo veo cuántas personas manejando sus carritos del año 80, 90, ¿no? ¿no? Y el señor bien paradito y su carro está excelente, bien está el carrito, está bien conservado. Entonces, pero todo el mundo, cuando estima la vida útil de los vehículos, le pone 5 años, ¿no? O 10 años como regla general. No, a eso no está mal. Yo pienso que ahí debería haber un informe. Sería bueno que el contador exija el informe técnico el informe técnico que te diga pues sobre qué factores se está determinando la vida útil. O por último, necesito el informe del área técnica para saber cuál es la vida útil de ese vehículo. Eso es importante. Entonces ya, esa vida útil se va al denominador. 10 años, 15 años, 20 años, va abajo, va a ser dividido. Ya, ¿qué cosa va en el numerador? En el método lineal, ¿no? El método lineal tiene un dato en el numerador y otro en el denominador. Denominador es vida útil. En el numerador, fíjense, va este tema. Es el importe. ¿Cuánto te costó ese activo? O si te lo han donado, entonces es el valor razonable. ¿Cuál es el valor de mercado que tiene ese activo? Entonces ya tenemos ahí un valor económico, ¿no es cierto? Un valor económico. Ya, normalmente, ojo señores, normalmente a ese valor económico, ¿qué cosa le restamos? El valor residual. Normalmente, a ese valor económico le restamos el valor residual. Ahora, ese valor residual, ojo amigos contadores, eso también amerita el informe del especialista, ¿no? Él tendrá que decirnos, miren señores, este carro no va a tener valor residual. Lo vamos a usar los 20 años y a los 20 años el carro va a terminar pero muy mal. Ya no va, el carro no va a andar porque le vamos a usar pero con todo. 20 años, dice el mecánico. Es el mecánico. Se entiende que está bien su trabajo. Entonces, si no hay valor residual, simplemente ya no tengo nada que restar. Valor de costo entre vida útil. Y esa es la línea recta, o el método lineal que dice la NIC. Método lineal mejor, ¿ya? Es fácil, ¿no? Costo entre años de vida útil. Pero si, por ejemplo, el mecánico dijera, a ver, este carro, después de 20 años o después de 10 años, en el mercado va a tener un valor. Por ejemplo, si después de 20 años quisiéramos venderlo, es el mecánico, ¿ah? O una empresa, ¿no? Que usted podría contratar para determinar la vida útil. Dice, este carro va a valer 800 soles. Así dice él, ¿ah? Este carro va a valer después de 10 años, después que cumpla su vida útil, va a tener un valor de 800 soles, o 500 soles, o 1000 soles, o 300 soles, o nada, ¿no? Ese valor, amigos, es el valor residual, conocido también como valor de desecho, valor de salvamento, valor de desperdicio, pero en normas internacionales se conoce como valor residual, ¿de acuerdo? Ese es el valor residual. Eh, entonces, teniendo el valor residual, que es el monto que yo considero que es el monto que va a tener ese activo después de su vida útil, que es el valor residual, entonces fíjense, hago lo siguiente, el costo menos el valor residual. Imagínense si nos costó, digamos, 80.000 soles el carro, 80.000 menos, digamos, 500 soles el valor residual, ok, 80 menos 500, 79.500, entre 20 años la vida útil. Y ahí sale el cálculo de la depreciación. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que ese valor residual que se ha calculado, ese valor no se deprecia. ¿Ya? El valor residual no se deprecia. Y pasarán los años y bueno, pues veremos cómo se cumple, ¿no? Ahora, si es que pasaron los 20 años y el carro sigue funcionando, ¿qué creen que haya pasado ahí? Pasó los 20 años, pero el carro sigue funcionando. A ver, ¿qué creen que haya pasado ahí? Se equivocó el mecánico. Se equivocó el mecánico. Y vaga en verdad es esto. Yo he visto en la práctica que en este aspecto nadie es perfecto, ¿ah? Siempre calculan y es más, los edificios, ¿no? Miren, en el caso de las construcciones, por ejemplo, igual, ¿no? Estiman una vida útil de 50 años, 60, 70. Pero esos edificios se han pasado incluso 100 años y ahí está el edificio. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Cuando eso ocurra, sí les invito a que revisen la directiva 05/2016 de la Dirección General de Contabilidad Pública para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Ya pasó el tiempo de la vida útil, supuestamente ya deprecié todo, supuestamente, ¿no?
pero ¿cómo se llama esto? Ese vehículo o esa máquina está en buenas condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Les invito a que revisen la Directiva 05-2016. Es una norma interna del ente rector en materia contable para saber qué es lo que debo hacer. ¿De acuerdo? No se lo voy a decir. Es tarea para ustedes para que revisen qué se hace cuando después que ha pasado la vida útil se ha depreciado el activo, pero resulta que este activo está bien, como suele ocurrir en la mayoría de entidades. Y ese es un hecho, siempre ocurre. Es bien raro que justamente en los 4 años el activo ya no funcione. Es bien raro, ¿no? Es bien raro eso. Normalmente esa tendencia que hacemos no es exacta. Por eso la depreciación es una estimación. A eso olvidé decirles también. La depreciación es una estimación. Es una estimación de lo que yo espero. Y por ser una estimación, no significa pues que la información contable va a estar mal. No, es más, la contabilidad utiliza mucho este tema de las estimaciones y la estimación no menoscaba la calidad de la información contable. Listo, entonces eso sería. Aquí el importe depreciable de un activo se distribuye en forma sistemática a lo largo de su vida útil. Una consulta. Hemos estado en pandemia. Justo empezaba la clase con esa pregunta, ¿no? Hemos estado en pandemia. Y acá justo había anotado esa pregunta para hacérselos. Hemos estado en pandemia. ¿Deberían depreciarse los equipos del sector público? ¿Qué opinan ustedes? Ya más de un año, ¿ah? ¿Se imaginan el escritorio donde hemos estado trabajando antes? Y la mayoría de nosotros está en trabajo remoto. Algunos ministerios hacen tipo la policía un turno, ¿no? Un día sí, un día no. 24 horas trabajan y 24 horas descansan, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí o no. Algunos gremios se han pronunciado respecto a esto. Sé que en algunos ministerios ha habido esto, el sindicato, ¿no? Donde el sindicato ha dicho, no, no es posible en esta época de emergencia y están trabajando, por ejemplo, hasta el mediodía, en días intercalados, en fin, ¿no? Pero cada entidad sabe, pues, cómo trabajar. Pero la mayoría está haciendo trabajo remoto. Hay que cuidarnos, ¿no? Haciendo trabajo remoto hay que cuidarse. Listo, entonces el tema es, ¿esos equipos se van a depreciar o no se deprecian? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué dicen, amigos? A ver, ¿qué dice Cristel, no? Cristel dice, los bienes continúan depreciándose a pesar de que no están siendo usados. Interesante, Cristel. Muy bien, Cristel. ¿No? Claro, los equipos continúan depreciándose a pesar de que no han sido usados. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con Cristel? ¿Alguien se opone a la respuesta de Cristel? Creo que no, ¿no? Entonces vamos a apoyar la respuesta. Efectivamente, efectivamente. Y acá está el tema. No porque no se use el activo, la depreciación debería paralizarse. Así es, no porque deja de usarse un activo, la depreciación debería paralizarse. Ejemplo, imagínese que usted compra un carro y durante 10 años no lo ha usado. Es un ejemplo exagerado, ¿ya? Pero a veces para entender la depreciación, vale estos ejemplos. Eh, Repito, compró una computadora o un carro y durante 10 años no lo ha usado. Imagínese, o en su casa, ¿no? Compró una computadora y nunca la ha utilizado. Consulta, después de 10 años y usted quiere vender su computadora, ¿le van a pagar el mismo precio por el cual usted adquirió ese equipo? ¿Qué consideran? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que después de 10 años, si usted lo vende, ese equipo, creen que el mercado le va a pagar tal cual usted ha comprado? ¿Creen que eso va a pasar? Así es, Nancy. Ya veo ahí respuestas, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente no. Entonces el equipo sí se ha depreciado. Entonces sí hay depreciación. Por lo tanto, en la época de pandemia, los equipos que no han sido usados tienen que seguir siendo depreciados. Tienen que seguir siendo depreciados. ¿De acuerdo? Sí se deprecia. Bien, voy a leer algunas preguntas que acá veo en el chat. Ya dice, ya, cámara de seguridad le hemos respondido. Cleofe hablaba de un bien, ¿no? Ya, también le hemos respondido. Totalmente despreciado, decía, ¿no? Ya. Ah, no, esa era la única pregunta. Ya, no hay más preguntas.
Bueno, entonces ahí, amigos, les comento que la depreciación no paraliza por el hecho de que el activo esté sin uso. Entonces sí se deprecia, salvo, ojo con esto, ¿ah? Salvo que la entidad utilice el método de unidades producidas, que es distinto al método lineal. Si la entidad utiliza el método de unidades producidas, en en ese caso, sí, no, si es que el equipo no se ha usado, no se deprecia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este método de unidades producidas, sí se deprecia en base al uso que se le da al activo. Ya no es como el método lineal. El método lineal es uniforme, ¿no? Y se use o no se use, la depreciación se va a realizar porque este es uniforme, ¿no es cierto? O sea, mensualmente se tiene que registrar la depreciación. Pero si fuese el método de unidades producidas, que en el sector público no hay eso, ¿no? Es más, la directiva 05/2016 se dice que debe ser el método lineal o línea recta. Pero si, por ejemplo, pienso, ¿no? Pues excepcionalmente por ahí una entidad, ¿quiénes utilizan el método de unidades producidas? Como su mismo nombre lo dice, aquellos que producen. ¿No? Imagínense, una impresora. Una impresora lo que hace es producir copias, ¿no? Copias fotostáticas. Ya, imagínense esto, ¿ah? Y yo he comprado una computadora que nos ha costado 30.000 soles, una impresora multifuncional, 30.000 soles. Se estima que esa computadora va a imprimir 100.000 hojas. Ya, esa es la estimación. Es más, ¿no? El mismo manual y el informe técnico de la entidad dice, no, la capacidad de esa impresora es imprimir 100.000 ¿cómo se llama? 100.000 copias fotostáticas. Ya, esa es la línea recta, ¿ah? O en las industrias, ¿no? Podría ser producir enlatados, conservas, enchapados, etcétera. Entonces, esos 30.000 soles la voy a dividir entre 100.000. Listo. Y ahí tengo un factor. Por ejemplo, 0.30 por cada impresión. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, si en el año 1 o en el mes X, digamos, pero para este método de unidades producidas hay que controlar realmente cuánto ha producido, cuántas copias. Imagínense que en el mes de enero se han emitido, por ejemplo, se han emitido, voy a decir, 1.200 copias. ¿Ya? Entonces multiplico por 1.200. Entonces la respuesta es 360. Por lo tanto, la depreciación sería en este método 360 soles. Entonces, ¿cómo se calcula en base a la producción? Ese es otro método que está permitido, ¿no? Entonces, esta línea, las unidades producidas, que es el otro método, esta sí considera la producción, el uso. Ya, pero en el sector público, siendo realistas, yo creo que todos, ¿no? Usamos método lineal. Y el otro método que se utiliza es el saldo decreciente, que es muy parecido al método lineal, pero a diferencia del método lineal o línea recta, donde yo deprecio sobre el monto original, en el saldo decreciente la depreciación se realiza sobre el saldo que queda, ¿no? Sobre el saldo que queda. Entonces, cada vez la depreciación se hace menor. No deprecio sobre el monto original, como sí hacemos en la línea recta, ¿no? El monto total entre vida útil y es constante. Es como si fuese un préstamo y cuota fija, ¿no? Es constante el método lineal. Pero en el saldo decreciente no. Por ejemplo, si compré 30.000 soles, el primer año se depreció 5.000. Entonces 30 menos 5, 25.000. Para el siguiente año sobre 25.000 se calcula la vida útil. Ese es el saldo decreciente. Ya, bueno, en el sector público en el sector público, como estamos libres del pago del impuesto a la renta, como que, ¿qué ganaríamos, no? Con eso. O sea, no, por eso es que la directiva 05 nos dice que deberíamos utilizar la línea recta. Muy bien, entonces esa es la explicación respecto a los métodos, ¿ya? Ahora, lo que está faltando, a continuación lo que está faltando es a ver qué dice acá, el valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, eso ya les dije, todos los años tenemos que hacer una revisión de la vida útil de los activos, todos los años, ¿no? Revisar cómo están, ¿no? Los activos, eso es importante y eso es un mandato de las normas internacionales, hay que siempre voy a pensar en eso, que cada año hay que revisar la vida útil. Eh, Aquí está, ¿cuándo termina la depreciación, no? La depreciación de un activo cesa cuando el activo ha sido dado de baja. ¿Qué significa dar de baja? Ya, pues cuando el activo prácticamente ya no está con nosotros, ¿no? El activo cumplió su vida, ya está en condiciones totalmente inservibles, entonces ahí estaríamos diciendo que este ha cumplido con su vida útil.
Este es el otro tema, ¿ya? Este es otro tema bien discutible. A ver, y seguramente los auditores también a veces tienen su punto de vista, ¿no? Sobre en qué momento comienza la depreciación de un activo. ¿Cuándo es que debo reconocer la depreciación? Por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta. Imagínense que, a ver si ustedes pueden anotar en sus cuadernos, en el mes de enero se emite una orden de compra, ¿ya? Por una impresora matricial. En el mes de enero, ¿ah? Muy bien. Eh, En el mes de febrero, esto ingresa a los almacenes, ¿de acuerdo? En el mes de febrero ingresa a los almacenes, se recibe, ¿no? En enero la orden de compra. En febrero ingresa al almacén, la recepción de esa impresora, correcto. La factura también ha sido emitido en el mes de febrero, ¿ya? De nuevo, en enero la orden de compra. En febrero la factura más el ingreso a los almacenes. Listo. En marzo no hubo nada. En abril se emite la conformidad. Es una conformidad retardía, pero bueno, se emite la conformidad en el mes de abril todavía de la impresora matricial. ¿No? Y el usuario dice, es correcto, es conforme esa máquina, cumple los criterios que se han establecido en el contrato, ¿no? O sea, está muy bien, en el mes de abril, muy bien. Luego en el mes de mayo se emite la PECOSA. Se emite la PECOSA, ¿ya? ¿Qué es la PECOSA? En el sector público, si es que alguien de repente es un invitado en el curso, hay mucha gente que ingresa, es una chica con pecas, también. Ya, la PECOSA, como dijo su compañero, pedido comprobante de salida. Ya, la PECOSA se dio en el mes de mayo, ¿ya? Se dio en el mes de mayo. Pregunta, ¿cuándo debo depresar ese activo? Voy a repetir, ¿ah? En enero la orden de compra. En febrero recibo la factura e ingresa al almacén. En el mes de marzo se da la conformidad, ¿no? Se da la conformidad, ¿ya? Perdón, en marzo no pasó nada, ¿no? En abril se da la conformidad. En abril se da la conformidad. Y en mayo se emite la PECOSA. O sea, básicamente se hace esto, bienes patrimoniales o control patrimonial hace esto para responsabilizar a un servidor público sobre el uso, ¿no? Y la custodia que tiene que darse ese activo. Lo que hacemos siempre, es más, cuando usted tiene una computadora o un escritorio, le hacen firmar una PECOSA en señal de que le están entregando para que usted trabaje. Eso es importante. Y usted como buen funcionario y por el código del empleado público y de ética pública, tiene que cuidar esos activos, ¿no? Tiene que cuidar su computadora, su escritorio y todo eso, porque eso es del Estado y usamos para trabajar. Pregunta, ¿cuándo comienza la depreciación? Esa es la última pregunta, ¿eh? Y ahí terminamos la charla. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuándo termina la depreciación? ¿Cuándo comienza, perdón? ¿Cuándo comienza la depreciación? A ver, los que voten, los que dicen que sería en el mes de enero, con orden de compra. Febrero, con la factura y el ingreso al almacén. En marzo no hubo nada, todo estuvo tranquilo. En abril se emite el acta de conformidad por el área usuaria, ¿no? Por el área usuaria. Dice, sí, el equipo está conforme. Y en mayo se emite la PECOSA. ¿Cuándo debería depreciarse el activo? ¿A partir de cuándo se deprecia el activo? A ver qué dicen. Les doy 15 segundos para dar su respuesta. Puede ser a través ¿cómo se llama? Del Zoom o si no del Facebook. Yo voy a estar atento acá a las respuestas. Algo tienen que decir. A ver, nada, nada.
o simplemente no se deprecia. Queda 10 segundos. Queda 10 segundos para que den su respuesta. 10 segundos. Desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo. Ujú. Desde el mes de mayo. Correcto. Ya, muy bien. Desde el mes de mayo. Muy bien. Listo. Ya. ¿Por qué sería desde el mes de mayo, no? Entonces acá vamos a leer lo que dice la respuesta. Ya, la respuesta dice, ¿cuándo comienza la depreciación de un activo? Fíjense lo que dice, esto es la norma, la NIC 17, ¿no? Del sector público, la NIC SP dice, cuando esté disponible para su uso. Ojo, cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la gerencia. Esto es importante, cuando esté disponible para su uso. La pregunta es, en el ejemplo que les he dado, ¿este activo desde cuándo estuvo disponible para su uso? En el ejemplo, ¿con la orden de compra? No. ¿Con la factura y cuando ingresó al almacén? No. ¿Y si el activo está dañado? El hecho de que ingrese al almacén no significa que ya esté ok. El hecho de tener la factura no significa que esté conforme. Quizás la emisión de factura obedece a un tema tributario, pero y si este equipo está mal, simplemente se devuelve, por más que haya ingresado al almacén. El almacenero tiene la obligación de recepción, pero no tiene la obligación de dar conformidad. Así que se puede devolver esto. En marzo no pasó nada. En abril se emite el acta de conformidad. Entonces, si se emite el acta de conformidad, ¿qué significa el acta de conformidad? Que ese activo cumple las condiciones para su uso. Que ese activo es lo que nosotros queremos. Se cumplió el contrato. Por lo tanto, esto, a partir del acta de conformidad, fíjense, ese activo ya está disponible para ser usado. Que no lo use la entidad, ese es problema de la entidad, pero el activo ya está disponible para ser usado. Ahora, que en ese mes no se emitió la PECOSA, se emitió al siguiente mes, ese es otro tema, ¿no? Pero ya el activo estaba disponible para ser usado. Entonces, esto no es con la PECOSA, muchos creen que es con la PECOSA, por eso a veces pongo los ejemplos. ¿Y qué pasaría si ese activo está guardado por 3 años y después de 3 años recién se emite la PECOSA? Entonces, la PECOSA puede ser un indicador, pero no necesariamente la PECOSA te dice que el activo esté disponible para su uso. Yo considero que es el acta de conformidad. Es más, con el acta de conformidad se reconoce el activo. Con el acta de conformidad se reconoce el derecho de ese activo y se reconoce el derecho de pago al proveedor. Por lo tanto, aquí está el punto. ¿Y qué dice la norma peruana? La norma peruana de nuestro ente rector dice, a partir del mes siguiente, desde que el activo esté en condiciones, está disponible para ser usado. Así que si en el mes de abril hemos emitido el acta de conformidad, entonces a partir del mes siguiente, que sería mayo, ya deberíamos hacer la depreciación. A partir del mes siguiente, o sea, por meses completitos, ¿no? A partir del mes siguiente, para no estar haciendo depreciaciones fraccionadas por día. Algunos deprecian por días, por horas, por segundos. No, no, eso no. Sector público no pagamos impuesto a la renta, así que a partir del mes siguiente, desde que el activo se encuentra en condiciones de ser usado o esté disponible para su uso, ¿ya? Cualquiera de las dos. Bien, entonces, esa sería la respuesta. Bueno, amigos, entonces yo me despido. Ya, gracias por su atención, gracias por habernos acompañado acá 2 horas con ESID Perú en este evento sobre las depreciaciones.